Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario sobre Vietnam y Camboya. Antes de comenzar, quería informaros que como ya os había dicho el sistema, estáis todos en modo de escucha. Por tanto, cualquier pregunta, sugerencia o duda que podáis tener a lo largo de esta clase, pues os pediría que me la dejarais escrita por el chat a través del sistema de GoToWebinar. Y contestaré una vez terminada la clase a través de email. También informaros que si queréis volver a ver este seminario, lo podréis hacer a partir de esta tarde accediendo a nuestro canal YouTube. Bien, pues vamos a empezar por Vietnam. Para empezar un poquito sobre la situación de este país, como sabéis, Vietnam está situado en el sudeste de Asia, es el país más oriental de la península de Indochina y tiene frontera con China, Laos y Camboya, aquí en el sur. Hacia el este tiene una extensa costa bañada por el Mar de China Meridional. En cuanto a la geografía de este país, el paisaje de Vietnam es muy variado, combina montañas aquí en el norte, en la región de Sapa sobre todo, un delta fluvial en el sur, que es el delta del río Mekong, colinas de piedra caliza aquí en las provincias centrales y también una densa selva tropical a lo largo de la frontera occidental. En cuanto a la cultura e historia de este país, quería daros unas pinceladas sobre la historia para empezar. Pues creo que es importante saber las 4 cosas sobre su pasado para entender el presente de este país. Pues a lo largo de la historia Vietnam fue gobernado por el Imperio Chino hasta el siglo X más o menos. Luego también fue colonizado por Francia en el siglo XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupado por Japón y finalmente la guerra de Vietnam, que involucró a los Estados Unidos, dejó también una huella muy importante en la imagen actual de este país. La guerra de Vietnam fue en los años 59-75. Veréis que Vietnam tiene muchísimas influencias tanto de los países con los que tiene fronteras como de los que vinieron aquí a colonizarlo, y de esta manera en el sur podemos apreciar las influencias de la cultura india hindú, sobre todo los comerciantes que vinieron hasta aquí. La podemos apreciar en los templos y en la comida picante de esta región. En el norte, por lo contrario, vemos por la proximidad de China, pues las influencias de este país son muy evidentes aquí en el norte. En el centro, sin embargo, se encuentra, como todos lo describen, el Vietnam puro, el más auténtico. Y al mismo tiempo, en todo el país, podemos apreciar los signos de la presencia de los franceses, como os había dicho, los que vinieron aquí a colonizar el país, que se palpa sobre todo en los bulevares de Hanoi, aquí en el norte, y también en el sur, por ejemplo, en la arquitectura colonial de Saigón o Ho Chi Minh. A todo esto, habrá que añadir la existencia de más de 50 tribus minoritarias que habitan la parte de Sapa. Bien, en cuanto a los principales destinos que vamos a visitar hoy a lo largo de esta clase, vamos a empezar por Hanoi. Por aquí, por esta ciudad, empiezan aquí en esta ciudad todos nuestros, o casi todos nuestros programas. Sapa, la región montañosa donde habitan esas tribus minoritarias, la bahía de Halong, luego iremos hacia el sur hasta Hue, Hoi An,
Da Nang. Terminaremos el recorrido en Ho Chi Minh o Saigón, ambos términos valen para esta ciudad. Y luego hablaremos también sobre las playas de Vietnam, como puede ser la playa de Nha Trang, aquí la playa de Phan Thiet, Phu Quoc, Con Dao y Long Hai, que la tenéis aquí. Y terminaremos el viaje ya en Camboya, en Siem Reap, pero esto un poco más adelante. En cuanto a datos básicos sobre Vietnam, no quería aburriros demasiado, simplemente comentaros para que os hagáis una idea. La superficie de Vietnam es más o menos como la mitad de la de España, pero con la población más que el doble de la que tenemos aquí en España. Y teniendo en cuenta además que la mayoría del territorio de este país está cubierto por montañas, pues podéis imaginaros la tremenda densidad de la población que se concentra en esas ciudades de la costa. En cuanto a religión, pues religión podríamos decir que es mayoritariamente budista, aunque aquí en Vietnam, al ser un país comunista, pues esa religión no juega un papel muy importante. No es como en otros países asiáticos, como puede ser, por ejemplo, en Tailandia, donde la religión es muy importante, o en la India. Aquí sí que tenemos creencias diferentes, aparte del budismo también, pero no es tan importante. Información práctica en cuanto a documentación que hay que presentar para entrar a Vietnam, simplemente con el pasaporte y con una validez mínima de 6 meses después de la fecha de viaje es suficiente. El gobierno vietnamita quitó la necesidad de tramitar el visado de momento hasta el junio del año 2017. Después de esta fecha pues estaremos pendientes de lo que digan los gobernantes de Vietnam, a ver si lo amplían más o vuelven a poner el visado. De momento hasta el junio del 2017 no es necesario tramitar ningún tipo de visado para los ciudadanos españoles. La diferencia horaria, más 5 horas con respecto a España, tanto en invierno como en verano. Salud, siempre hablando de esos países asiáticos, mencionamos el tema de las vacunas. Nosotros al viajar en un circuito organizado realmente no necesitamos ninguna vacuna. No obstante, siempre es bueno consultar con el centro de vacunación para saber qué vacunas nos recomendarían, también en función de las que ya nos habían administrado anteriormente. Puede ser que en algunas zonas de Vietnam, sobre todo en donde es selva, pueden ser necesarias las pastillas para la malaria, pero como he dicho nosotros, viajando en un circuito organizado y además no adentrándonos en esas zonas, no necesitamos ni las pastillas ni ningún tipo de vacunas. En cuanto a moneda, es el dong vietnamita. Un euro equivale más o menos a unos 25 dongs. El dólar americano se acepta en algunos hoteles, restaurantes y tiendas. En la mayoría de los lugares turísticos podemos encontrar las oficinas de cambio. También algunos hoteles cumplen esas funciones de oficinas de cambio, pero para cambiar principalmente los dólares americanos. Para otras monedas, incluyendo el euro, habrá que acudir al banco. Si quisiéramos hablar del clima de Vietnam, tendríamos que dividirnos el país en 3 zonas, porque es un país muy extenso y las zonas climáticas varían. Empezaremos por el norte. Aquí tenemos 2 estaciones, una seca de diciembre a enero y otra cálida de mayo a octubre con 30 grados y bastante humedad. En la zona de Hue y Da Nang, esas épocas varían algo. La seca es de mayo a octubre
totalmente inversa a la del norte, como podéis ver. Y la temporada de lluvias es de diciembre a febrero. Finalmente en el sur, la zona que goza del mejor clima de todo el país, la estación seca es de diciembre a abril y la estación lluviosa de mayo a noviembre. Como veis, el clima es muy variado y es difícil de decir cuál es realmente buena época o cuál es mala para viajar a este país. Realmente no la hay porque siempre en alguna zona del país hará un tiempo lluvioso o frío y en otra zona de este país hará un tiempo espectacular. Por ejemplo, para daros un ejemplo, de diciembre a enero en el norte, aquí, las temperaturas pueden bajar hasta 0 grados y puede incluso nevar, y en la misma época, en el sur, tendremos la temporada seca, en diciembre, con temperaturas muy agradables. No obstante, si tuviéramos que decir realmente cuál es la mejor época para recorrer el país, probablemente sería de abril a junio y de septiembre a noviembre. Una época óptima. Y ya empezamos a hablar sobre nuestros puntos de nuestro recorrido. Empezamos por Hanoi, que es la capital del país con influencias coloniales. Como os había dicho, por aquí empieza la mayoría de nuestros circuitos. Hanoi es una mezcla muy curiosa de lo moderno y de lo tradicional. Es una ciudad muy verde, como podéis ver en las imágenes, llena de lagos y templos. Y los puntos más destacados, los que también visitamos durante nuestros circuitos, es el barrio antiguo, muy auténtico, que tenéis en esta imagen, donde se cocina y se come en la calle. La pagoda de Nongson, en las orillas del lago Huan Kiem. Es un importantísimo lugar de culto aquí en Hanoi. Y también comentaros que en la esquina de este lago se encuentra el lugar donde nuestros clientes van a ver el espectáculo de las marionetas sobre el agua, pues que es un espectáculo tradicional vietnamita inspirado en el arte milenario de los arrozales. Otro monumento muy importante de Hanoi es el Templo de la Literatura. Es quizás el mejor ejemplo de la arquitectura tradicional vietnamita. Y una curiosidad, aquí se abrió la primera universidad de Vietnam al comienzo del siglo XI. También en Hanoi vamos a visitar el Museo del Señor Ho Chi Minh, de una arquitectura, como veis, comunista, y el Teatro de la Ópera, con una estética muy diferente, colonial, como podéis apreciar en esta foto. A unos 170 kilómetros de Hanoi se encuentra la bahía de Halong. Esta imagen tan típica que podéis ver casi en todas las guías o en todas las páginas web que tratan de Vietnam. Es una bahía con más de 2000 islas, repletas de grutas. Todos nuestros itinerarios incluyen una navegación de 2 días y 1 noche a bordo de estos tradicionales juncos por la bahía de Halong. Para daros unos ejemplos, pues tenemos el junco bahía, que lo utilizamos en el Vietnam esencial, nuestro circuito Vietnam esencial en ambas categorías, y en el Vietnam con Sapa en categoría B. Luego el Halong Phoenix Cruiser. Este barco lo utilizamos en el circuito de Vietnam con Sapa en la categoría A. Y finalmente el junco Bai To, quizás el más sencillo de los tres. Lo utilizamos en el circuito Vietnam elemental en la categoría A, que es la única categoría que publicamos de este programa. Es muy importante que sepáis que mientras que durante todo el circuito del recorrido a nuestros clientes les acompaña el guía de habla hispana siempre, durante la navegación, durante esos 2 días y 1 noche de navegación del barco, este guía no va a estar presente. Por lo tanto, los clientes van a ser atendidos por el personal de barco de habla inglesa.
una leyenda relacionada con esta bahía es que fue un dragón que bajó de las montañas y al sumergirse en el agua creó esas 2000 islas. Para que tengáis una curiosidad sobre este lugar. Vamos a seguir con el viaje y llegamos a Hoi An. Es el antiguo puerto comercial de Vietnam, el único sitio que no fue bombardeado durante la guerra de Vietnam y que conservó esa imagen del antiguo centro comercial con las casas de los comerciantes, con esta arquitectura estética china, su mercado y el puente cubierto japonés que podéis ver en estas dos imágenes. Seguimos con el viaje hacia Hue. Hue fue la antigua capital del Vietnam del Sur y está situada en las orillas del río Perfume. Nuestros clientes durante el viaje navegarán por este río para visitar la pagoda de Tien Mu, que está aquí en esta colina. También visitaremos la ciudadela de la ciudadela con esta entrada muy clásica y las tumbas de los emperadores que están en las afueras de Hue. Finalmente, lo que es el circuito básico termina en Ho Chi Minh o en Saigón. Aquí quería que supierais que Ho Chi Minh es una ciudad muy moderna, algo caótica, es la capital financiera del país, pero que ha conservado su atractivo colonial, pese a los rascacielos que han levantado aquí. Los lugares destacados de Saigón son sobre todo la Catedral de Notre Dame, aquí no tenemos su imagen, el Museo de la Guerra, los mercados de Ho Chi Minh, el barrio chino, y también el edificio de correos, que aquí sí que os he puesto una foto de este edificio colonial de correos diseñado por Gustavo Eiffel, que todos conocemos, y aquí, según la historia, pues desde aquí los periodistas relacionaban la guerra de Vietnam, desde este edificio de correos. Llegamos a Ho Chi Minh no solo para visitar esta ciudad, pero también para visitar los lugares cercanos, y de esta manera nuestros clientes van a ver los túneles de Cu Chi. Aquí podéis ver el esquema y una imagen. Fueron los túneles construidos por la guerrilla vietnamita durante la guerra de Vietnam. Para que sepáis, es un sistema de unos 250 kilómetros de túneles con diferentes niveles donde se ocultaban pues hospitales, almacenes, incluso talleres de armamento. Originalmente los túneles fueron muy estrechos, podéis ver aquí una entrada original muy estrecha, pero para los turistas, para que los puedan visitar los turistas, se ensancharon. Y gracias a esto, pues nuestros clientes pueden descubrir este lugar tan curioso. También otro punto muy importante que vamos a ver durante nuestro circuito y que se encuentra en la proximidad de Ho Chi Minh es el delta del Mekong. Es uno de los deltas más grandes del mundo. Para que os hagáis una idea, el agua que desemboca aquí ha recorrido más de 4.500 kilómetros, ha recorrido muchos países, desde China a través de Myanmar, Laos y Camboya. Y durante la navegación que harán nuestros clientes, pues pueden observar la vida cotidiana de la gente que habita las orillas del delta. Pues es un mundo donde flotan las barcas, casas, los mercados, restaurantes. Un mundo muy diferente, muy curioso, que podrán conocer nuestros clientes gracias a una visita que en algunos de los circuitos ya está incluida y en algunos circuitos es opcional. Ahora os diré las diferencias.
Bien, pues nosotros tenemos 3 propuestas para conocer Vietnam. Vietnam Esencial, todas salen los martes desde España y todas tienen la misma duración, con lo cual es muy fácil de memorizar. Vietnam Esencial, el circuito que hace el recorrido clásico que nosotros acabamos de hacer. Lo bueno de este circuito es que incluye esas 2 opciones, 2 visitas que a veces son opcionales, en este caso ya van incluidas, que es Delta del Mekong y los túneles de Cu Chi. Después de terminar en Ho Chi Minh, los clientes van a visitar ambos lugares, el Delta y los túneles de Cu Chi. El Vietnam Elemental hace el recorrido igual que el Esencial, con la diferencia que una vez en Saigón, estas 2 visitas que nos había comentado son opcionales. Y Vietnam con Sapa, un circuito algo diferente, a diferencia de los 2 anteriores, entra por Saigón, mientras que estos 2 empezaban en Hanoi, este entra por Saigón y sale luego por Hoi An. Es un circuito muy interesante, como uno de los pocos en el mercado incluye la región de Sapa, con esas minorías étnicas que os había comentado, y es un recorrido regular. Normalmente muchos turoperadores en España incluyen esta zona como extensión opcional en privado. Nosotros la incluimos ya en el circuito regular, así que es una propuesta muy curiosa para aquellos que quieren conocer esta zona del país. Todos nuestros programas se pueden combinar con una extensión de 3 noches en alguna de las playas de Vietnam. Vietnam Esencial, proponemos extensiones a Nha Trang, Con Dao, Phuoc. Y para Vietnam Elemental, Phan Thiet, Long Hai y Nha Trang. Aquí quería comentaros un poquito las diferencias entre esos destinos de playa. Empezamos por Nha Trang, que está situada aquí en la costa. Es el centro costero más importante de Vietnam, más frecuentado también por turistas, con un amplio abanico de actividades y hoteles. Long Hai y Phan Thiet, estas playas, Phan Thiet la tenéis aquí, Long Hai estaría por aquí, son antiguos pueblos pesqueros que se han convertido en resorts de la playa. Ambas playas, ambos pueblos están situados a unos 200 kilómetros de Saigón. Son playas de arena blanca, muy bonitas, y es una opción más económica de terminar en la playa que, por ejemplo, las playas de Con Dao y Phuoc, que ya implican coger el avión, desplazarnos a una isla remota, etcétera. Entonces, para resumir, Nha Trang, el principal centro costero de Vietnam, con muchas opciones de hotelería y actividades y ocio. Long Hai y Phan Thiet, a 200 kilómetros de Saigón, con playas muy bonitas y una opción bastante económica de terminar con una estancia en la playa, sin necesidad de coger un avión. Con Dao y Phuoc, islas bastante grandes, pero con muy pocas opciones de hotelería. Son islas más vírgenes, mucha naturaleza, pero, como he dicho, poca hotelería. Unos ejemplos de hoteles, empezamos por la playa de Nha Trang. Aquí tenemos hoteles de cadenas internacionales de todas las categorías, por ejemplo el Hotel Delight de 3 estrellas, Novotel de 4 o Sheraton de 5. La playa de Nha Trang se encuentra a 1 hora desde Ho Chi Minh en vuelo o desde Hanoi. Ofrece muchísimas actividades y es un lugar muy bueno para ir con niños, familia. Las playas de Phan Thiet, Long Hai, ambas a una distancia de unas 3 horas desde Saigón en coche. Ejemplos de hoteles, por ejemplo aquí Alma Oasis en Long Hai de 4 estrellas o Aroma Beach en la playa de Phan Thiet. Con Dao, esa isla situada aquí con playas
retiradas, lugares pristinos, ideales para submarinismo y mucha naturaleza. Pero como había ya comentado, muy poca hotelería. Aquí tenemos hoteles de 3 estrellas como Condao Resort o Saigon Condao, y por otro lado tenemos el espectacular Six Senses Condao de 5 estrellas. La playa de Phuoc es uno de los destinos menos desarrollados de todo Asia, uno de los destinos costeros menos desarrollados, lleno de naturaleza. El centro de la isla es perfecto para hacer caminatas, lleno de vegetación. Está a 1 hora de vuelo desde Ho Chi Minh, y otra vez opciones de hoteles muy limitados como Cassia Cottage o La Veranda, ambos hoteles boutique pequeñitos con mucho encanto. Pero como he dicho, no hay muchas opciones tampoco de ocio. Es más bien para una retirada tranquila, para descansar. Y ya hemos llegado casi a Camboya, pues todos nuestros programas pueden combinarse con una extensión de 3 noches en Camboya. Unos datos básicos para empezar: población de unos 14 millones, la capital es Phnom Penh, y la religión principal, como en toda esta zona de Asia, es el budismo. Aquí sí que el visado es obligatorio, es un visado a la llegada y cuesta unos $30. La diferencia horaria, igual que en Vietnam, más 5 horas con respecto a España, y el tema de las vacunas es igual que en caso de Vietnam. No es necesaria ninguna, aunque siempre es recomendable consultar con el centro de vacunación. El clima en Camboya aquí es más sencillo que en Vietnam. Al ser un país más pequeño tenemos 3 temporadas: temporada seca, calurosa y de lluvias. La temporada seca, de noviembre a febrero, hay menos humedad, el aire más fresco, sobre todo en las montañas. En la temporada calurosa, de marzo, más o menos marzo, mayo, junio, pues la humedad aumenta, pero todavía no hay muchas precipitaciones. Y finalmente la temporada de lluvias, que como no cae justo en nuestro verano, cuando viaja la mayoría de nuestros clientes, de junio a octubre, podemos esperar fuertes lluvias, normalmente durante 2-3 horas, y que suelen ocurrir por las tardes. Ventajas de viajar en esta época: pues sobre todo tenemos un aire más limpio, fresco, hay menos gente en los templos, menos turistas, y la vegetación es de un verde precioso, muy intenso. Las temperaturas durante todo el año en Camboya oscilan unos 30-35 grados. En cuanto a los datos prácticos, la moneda pues es el riel de Camboya. 1 euro equivale más o menos a 4 rieles. El uso de dólares es una práctica muy común. Todos los grandes hoteles, tiendas y restaurantes aceptan tarjetas de crédito. En los establecimientos más pequeños puede ser más complicado. Mejor llevar algo de efectivo. Y los cajeros en la mayoría de los lugares turísticos no hay problema en encontrarlos. Fuera de estos lugares pues sí que podemos encontrarnos algún obstáculo para encontrar un cajero. Cuando a Camboya, este reino de las maravillas, nosotros vamos a centrarnos en la zona de Siem Reap y los templos de Angkor. También visitaremos aquí en el sur el lago Tonle Sap. En cuanto a otras zonas, Battambang, la capital Phnom Penh, el noreste de Camboya y sur de Camboya, de los cuales no vamos a hablar hoy. Bien, Siem Reap. En cuanto a accesibilidad, como veis, es un vuelo de 60 minutos desde Bangkok, Saigón o Phnom Penh, 5 o 6 horas desde Phnom Penh por carretera, 4 horas desde la frontera de Tailandia en coche. Angkor, dicho que todos nuestros programas pueden ser combinados con una extensión de 3 noches en Angkor.
¿Qué es realmente Angkor? ¿Qué es Siem Reap? Pues Angkor es una ciudad situada a unos... Es una ciudad, Angkor significa realmente ciudad, está situado al norte de Siem Reap, unos 7 kilómetros. Es el principal motivo por el cual los turistas llegan a Camboya. Son obras de arquitectura del antiguo Imperio Jemer. Y viene a ser un complejo de 25 templos construidos entre los siglos 8 y el 15, que es también la duración del Imperio de Jemer. Son lugares sagrados, son templos invadidos por la jungla, como vais a ver ahora en las imágenes, y también es el patrimonio de la humanidad de UNESCO. ¿Qué visitamos nosotros durante esta extensión de 3 noches en Siem Reap? El primer día llegamos por la tarde, así que los clientes solo visitarán este día el Museo de Angkor y visitarán también los talleres del Centro de los Artesanos de Angkor. Y al segundo día empezaremos con las visitas de los diferentes templos, y de esta manera el segundo día visitarán el complejo de los templos Angkor Thom, que está compuesto por varios templos, entre ellos el templo Bayon, las terrazas de elefante o el templo Bopum. Luego aquí enfrente del complejo de Angkor Thom se encuentra el templo Ta Prohm, que este día también visitamos, y por la tarde van a ver el impresionante templo Angkor Wat. El día tercero harán la navegación por el lago Tonle Sap, pasearán en el carro de bueyes a través de la Camboya rural y visitarán otros templos del grupo Rolus que están aquí. Aquí para que veáis el tipo de templos que son templos típicamente camboyanos, y como os he dicho, el segundo día vemos el grupo de templos Angkor Thom, que incluye el templo de Bayon con estas caras esculpidas en la piedra, el templo Bopun. Aquí tenemos un Buda tumbado de un lado, incorporado en una de las paredes de este templo, las terrazas del rey leproso, y la terraza de los elefantes. Ese mismo día, después de visitar el grupo de los templos de Angkor Thom, vemos el templo también Ta Prohm, que en el mapita que os había puesto estaba enfrente. Es, como veis, una simbiosis perfecta entre la arquitectura y la naturaleza, estas raíces que cubren los templos y que los sujetan para que no se caigan. Y finalmente, la joya de la corona, este mismo día por la tarde visitamos el templo Angkor Wat, el más bonito del mundo, como suelen decir. El tercer día, los templos del grupo Rolus, los que estaban un poquito más en el sur en el mapa, que los tenéis aquí. El lago Tonle Sap, que es un lago que aumenta su volumen hasta 4 veces en temporada de lluvias. Como podéis ver, estas casitas casi parecen que flotan, mientras que realmente son casas sobre pilares. Entonces, en temporada seca, cuando el nivel de agua baja, podremos ver que son casas construidas sobre pilares, y cuando en temporada de lluvias el nivel de agua sube, cubre estos pilares hasta la base de las casas. Parecen casas flotantes. Y finalmente les servimos a nuestros clientes esta experiencia rural paseando en el carro de bueyes. Y antes de terminar, quería enseñaros un proceso de reserva de uno de los paquetes dinámicos a Vietnam, para que veáis lo sencillo que es y que en unos escasos 5 minutos podéis cerrar la reserva y tenerla totalmente confirmada para vuestro cliente. Entramos en nuestro sistema de reservas utilizando vuestras claves.
accedemos al apartado de paquetes y vamos a realizar una búsqueda de un paquete a Vietnam, por ejemplo, para una franja de salidas en septiembre, entre el 1 y el 30 de septiembre. Vamos a buscar un paquete a Vietnam con salida desde Madrid. Aquí podemos indicarle al sistema la ocupación. En este caso tenemos una habitación doble. Si quisiéramos añadir 2 dobles o una triple, también podríamos añadir los niños. En este caso hay que especificar la edad de cada niño. Nosotros vamos a hacer una búsqueda simple de una habitación doble. Como veis, el sistema nos ofrece muchísimas opciones de paquetes que tienen salidas en esta franja entre 1 y el 30 de septiembre. Hay 2 páginas de paquetes, podríamos paginar, pero quizás para afinar un poco la búsqueda, si no queremos buscar paginando y por nombres, podríamos o bien filtrar por duración, si ya sabemos la duración que queremos, también por el nombre del paquete, si conocemos el nombre del circuito, pues lo podríamos introducir aquí, o el ID, que es este número, la referencia al ID del paquete. Introduciéndolo aquí, enseguida el sistema nos lo muestra. Veréis que en nuestra página web pública, cada oferta tiene un número de ID entre paréntesis. Es este número. Entonces, si os fijáis en el ID, lo podréis buscar directamente aquí. En este caso yo sé que el paquete que quiero es el paquete número 26. Lo podría introducir aquí y el sistema ya directamente me muestra el paquete en concreto. Si no, pues tendríamos que paginar, buscar en este listado. Clicando en el nombre podemos ver la descripción completa de todo el programa con su hotelería en cada categoría, con lo que incluye, lo que no incluye, notas importantes. En este caso veis el sistema nos avisa que hay un visado obligatorio a Camboya, que no lo incluimos y que hay que tramitarlo a la llegada, como os había dicho. Aquí tenemos imágenes que podríamos ampliar. Igualmente este itinerario podemos exportarlo en formato PDF para entregárselo al cliente. Como hemos dicho, vamos a proceder con la reserva del paquete número 26, en este caso Vietnam Esencial, de 12 días. Veis que entre paréntesis indicamos también qué compañías están configuradas en cada paquete, en este caso es Vietnam Airlines. Seleccionamos y aquí otra vez el sistema nos vuelve a recordar lo que está incluido y lo que no está incluido en la oferta. Y aquí, como sabéis, nosotros hemos marcado una franja muy amplia de salidas entre 1 y el 30 de septiembre. En esta franja, este programa, como opera todos los martes, pues tiene salidas del 6, el 13, el 20, etc. Pues digamos que queremos salir el 20 de septiembre. Y ahora sí que el sistema ya busca la disponibilidad real del paquete. Como veis, la respuesta es muy rápida. En este caso nos ofrece vuelos de Vietnam Airlines con una escala a la ida. Si queremos ver dónde está la escala, podemos comprobarlo abriendo más información. Aquí vemos que la escala es en el aeropuerto de Frankfurt. Si quisiéramos ver más opciones de conexiones, de vuelos, desplegando más vuelos, podríamos verlo aquí. Vemos que nos ofrece una alternativa con un suplemento de 2.000 euros, 2.376. Nosotros nos vamos a quedar obviamente con la primera opción que nos ha ofrecido el sistema. El precio que veis aquí, en este margen, es siempre el precio total por todos los pasajeros que viajan. En este caso es el precio total por los 2 pasajeros. Cada vez que nosotros cambiamos algún concepto aquí, este precio se recalcula y de esta manera, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos el otro componente de este paquete que es ya el circuito. La primera opción es el circuito en categoría 3 y 4 estrellas. Si quisiéramos cambiar la categoría dando a más opciones, vemos que hay otra opción en categoría 4 y 5. Si quisiéramos volver a ver la descripción del circuito para mirar qué incluye, qué no incluye, todo el recorrido, podríamos
clicando aquí a ver descripción podríamos volver a ver lo que hemos visto antes en la página anterior. Y bueno, digamos que nuestros clientes quieren reservar esta opción un poco más cara. Vemos que el precio ha cambiado. Nada más escoger esta opción. Si clicamos en el desglose podemos ver el precio total a pagar, la parte comisionable, las tasas, la comisión de la agencia, etc. El paquete también incluye ya el seguro de inclusión. Tenemos más seguros que podemos reservar si quisiéramos. En este caso el seguro opcional que podríamos reservar hasta 1.500 euros de gastos. Aquí en ver PDF podríamos, perdón, que a mí se me descarga directamente, pero podríamos ver las coberturas del seguro opcional. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con esta elección, los vuelos que nos ha ofrecido el sistema por defecto, el circuito en categoría superior, en este caso 4 o 5 estrellas, el seguro de inclusión, y vamos a confirmar esta elección. Como vais a ver ahora a continuación, aparte de volver a mostrarnos esta pantalla con la elección que hemos hecho, el sistema de reservas nos responde con condiciones de cancelación, que es muy importante que os fijéis en ello. Vemos que hoy, 13 de julio, no hay gastos de cancelación. Vemos también que entramos en gastos de cancelación a partir del 20 de agosto, que tendríamos ya 265 euros de gastos de cancelación. En este apartado tendremos que incluir los nombres de los clientes, que ahora yo voy a poner que son clientes test, necesidades para necesidad de esta clase. En observaciones, pues cualquier observación que podemos tener, viaje de novios, cama de matrimonio, habitación de no fumadores, lo que queramos. Aquí hay que aceptar las condiciones de contrato que podemos ver en este apartado aquí. En ver contrato podemos ver las condiciones generales. Y aquí podríamos hacer, llegado a este punto, podríamos hacer dos cosas. O bien generar el presupuesto. Veis, muy esquemático, incluye el desglose de los vuelos y el paquete, lo que es el paquete con una descripción muy breve, y el precio total. Esto lo podríamos generar en el PDF otra vez para dárselo al cliente por si todavía no está decidido o se lo quiere pensar. Si por lo contrario queremos continuar con la reserva, podríamos confirmar. Vamos a esperar unos segundos y ahora recibiremos la respuesta del sistema. Este es el paso penúltimo. El sistema nos vuelve a recordar que esta reserva entra en gastos a partir del 20 de agosto. Aquí tendremos que aceptar las condiciones generales una vez más y la política de cancelación. Vemos aquí el precio total, podemos desplegar lo que hemos reservado. Y finalmente, ahora ya que sí, vamos a reservarlo, clicando a reservar. Esto ya es el paso definitivo. El sistema ahora nos devolverá un localizador de nuestra reserva. Veréis que todos los servicios se quedan confirmados. No hay ningún segmento que se quedaría que se quedaría un request. Vemos que está todo ok, tenemos nuestro localizador, nuestro precio y en este momento podríamos ver el bono de la reserva, y el único cambio que se permite a partir de ahora a la agencia, que pueda hacer la agencia por su cuenta, es cancelar. Cualquier otra modificación pues sería necesario contactar con nuestro departamento de reservas. ¿Cómo cancelar una reserva?
sabemos que todavía no entramos en gastos, la podemos cancelar sin problemas en este mismo momento y es con un simple clic. Vemos que de momento la reserva está ok con su localizador. Aquí clicando la aspita roja, vemos que nos informa que esto es cancelar. Vamos a cancelar. Nos preguntan si queremos realmente cancelar, aceptamos. Y tras procesar esta solicitud, en unos segundos tendremos nuestra reserva cancelada, como podéis ver ya en la pantalla. Bueno, pues hasta aquí la presentación de hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya servido y nos oiremos en las próximas ediciones de los seminarios la semana que viene en Dubái. Muchas gracias a todos. Que tengáis un buen día.